coordinar la mesa esta tarde y quisiera presentarles en el contexto de este tema pues las líneas torales que tienen que ver con una serie de contradicciones que van desde la naturaleza discursiva hasta evidentemente los problemas fácticos empresariales, financieros, administrativos, burocráticos que tienen que ver con la producción y oferta de vivienda en los diferentes niveles, estratos socioeconómicos y obviamente también dentro del manejo de una predilección de ciertas ciudades hacia el futuro con programas específicos que se van a implementar en ciertas ciudades de México y otras no, por lo menos así está anunciado desde la perspectiva del nuevo gobierno federal, y que pudieran tener una repercusión en la dinámica que se pueda seguir en función de la política de vivienda, tanto en las distintas ciudades de las metrópolis de México como en el propio estado, la Ciudad de México. Tengo el gusto de presentarles a los panelistas que me acompañan. En principio, presento a la maestra Laura Alejandra Garrido Rodríguez, licenciada en Sociología por la UNAM y maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM Azcapotzalco, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente coordinadora de proyectos en desarrollo urbano dentro de las actividades desde la ciudadanía en el Estado de México y en la zona de la frontera norte. Es miembro fundador del Grupo de Investigación, Desarrollo Económico y Usos de Suelo del Instituto de Geografía de la UNAM. Muchas gracias. Asimismo está con nosotros Carla Paola Martínez Martínez. Ella es urbanista y especialista en vivienda por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado en cargos de planeación, normatividad urbana en instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, y cuenta con estudios en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo. Sus intereses académicos y profesionales incluyen temas relacionados con el derecho urbano y la accesibilidad al suelo urbano. Y de la misma manera presento a el maestro Carlos Alberto Pérez Villanueva. Él es ingeniero civil, se encuentra cursando, actualmente estudios de maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial por la Universidad Latina de América. Sus intereses académicos y profesionales se basan en temas de planeación, ordenamiento territorial y mercado de vivienda, de suelo y vivienda. Ha participado en la actualización de los planes de desarrollo urbano en los municipios de Guanajuato y Michoacán, así como estudios de riesgo para el Centro de Investigación Geográfica y Ambiental de la UNAM, y actualmente colabora en el Instituto de Planeación de Morelia, Michoacán, realizando la red de reglamentos de barrios para zonas marginadas 2018-2021. Me presento también con ustedes, su servidor. Yo soy abogado en materia urbano-ambiental. Yo tengo mi despacho particular. Soy maestro en arquitectura y nuevo urbanismo por el Instituto Tecnológico de Monterrey y tengo un posgrado también en administración pública. Desarrollé actividades como director del Registro Público de la Propiedad en el estado de Querétaro y me desempeñé también como secretario de gobierno del municipio de Querétaro. He estado en una actividad tanto desde el sector privado como lo que actualmente hago como abogado litigante, como consultor de gobiernos municipales o de organizaciones condominales y vecinales. Atiendo el conflicto vecinal dentro de mi despacho como un eje importante. Iniciando con el proceso de la exposición de nuestros participantes, debo comentarles que haciendo la preparación de esta mesa nos encontramos un común denominador en los trabajos de nuestros tres panelistas, esencialmente con la preocupación de lo que podría denominarse, que voy a dejar la palabra aquí a Laura, una proempresarialidad, si se puede decir así, en la política de vivienda que hemos tenido durante los últimos años. El Estado se retrajo en el proceso de regular y fungir como un orientador de los procesos del mercado, como un regulador, quizá
nunca tuvo esa calidad definitivamente. Sin embargo, de un tiempo a la fecha, y ahorita le voy a pedir a Laura que nos haga favor de reseñar esos tiempos, esos momentos que se tuvieron, al estado de cosas que tenemos hoy, donde prácticamente está cedido al mercado, el sector privado, el proceso de seleccionar, definir, detallar y ofertar la calidad y la cantidad de vivienda que en este momento se encuentra disponible en el mercado, afectando con ello o determinando con ello valores y calidades. Le cedo la palabra adelante. Tenemos, de acuerdo a la mecánica que nos instruyeron, serían 10 minutos por cada quien. Yo voy a tener aquí una oportunidad de llevar un cronómetro. Okay. Si me permiten, durante el trayecto de sus intervenciones, si considero yo alguna puntualización que valiera la pena, permítanme interrumpirles y realizarla, ¿sí? Okay. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué me voy a poner de frente? Si no puedo, me voy a hacer. La siguiente, por favor. Lo que les voy a presentar es el resultado de mi tesis de maestría, con lo cual doy continuidad a los estudios de posgrado. Es una temática de los efectos del mercado inmobiliario en la Ciudad de México, como principal detonador de los cambios de los patrones de segregación residencial. Esto es un poquito cómo vamos a desarrollar la ponencia, para que tengamos más o menos una estructura. Bueno, comenzamos con ¿qué es el mercado inmobiliario? Bueno, el mercado inmobiliario es un sector de la economía donde se proyecta, desarrolla, construye, promociona, avalúa, financia, administra, intermedia y comercializa bienes raíces. El mercado inmobiliario no solamente son casas, estamos dentro de una institución educativa y también esto corresponde a lo que es el mercado inmobiliario. También encontramos plazas comerciales, espacios públicos, todo corresponde al mercado inmobiliario. Solamente que dentro de este tema vamos a incluir la vivienda como una parte pequeña del mercado inmobiliario. Entonces, bueno, es todo el espacio de intercambio de bienes inmuebles. ¿Cuáles son los tres elementos con los cuales podemos definir el suelo o cómo se desarrolla? Bueno, es la localización, la fertilidad y la intensidad de uso de capital. Estos son los tres elementos constitutivos para hablar del suelo que tendremos en relación con el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Existe una relación entre la distribución territorial diferenciada de vivienda y población en todas las ciudades, ¿no? No es el caso particular de Ciudad de México, sino en todas las ciudades podemos ver esta relación. Hay un comportamiento generalizado, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. Y el tema de la relación entre mercado inmobiliario y vivienda se retoman desde diferentes conceptos: segregación, gentrificación, butiquización. Todos ellos hablan de una diferencia socioespacial o una distribución diferenciada de la población dentro del territorio, que se han incorporado a distintas agendas públicas para contrarrestar los efectos. Siguiente, por favor. Esto es una gráfica del comportamiento de algunos sectores económicos en la Ciudad de México que se relacionan directamente con el mercado inmobiliario. Se expresa un cambio entre 2010 y 2017 que van a la alza. Se incluyen los sectores financieros, de seguros, banca central, aquellos que son de intermediación crediticia, compañías de finanzas, seguros y pensiones, todos aquellos servicios que están relacionados al mercado inmobiliario se han graficado en esta que presento. Podemos ver un crecimiento de 2010 a 2017 y podríamos hacer con años anteriores y podemos ver que eran menos la participación de esos sectores. Es lo que nos comentaba un poco ahorita el coordinador de mesa. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, la Ciudad de México podemos definirla con estos cuatro apartados, ¿no? Estos cuatro apartados son las etapas de vivienda que también tienen una connotación en el territorio y se expresan
Cuatro momentos, ¿no? Cuatro momentos. De una política de vivienda. De una política de vivienda, exacto. Los primeros años, bueno, con la urbanización que va de 1925 a 1965, un estado promotor que del 60 al 80, una crisis mexicana a partir de 1980 con toda la liberalización de los mercados, y un estado facilitador que parte de 1990 hasta la fecha. Esos serían como los 4 momentos en los que podemos definir la política de vivienda. No se ve mucho, pero les cuento. La tesis pretende establecer la relación entre el mercado inmobiliario y los efectos en la población, o lo que yo denomino como segregación residencial. Para ello se utilizó una metodología que recapitula la participación del mercado inmobiliario en la Ciudad de México, para lo que se hizo un estudio de mercado. Esto, bueno, que no se ve muy bien, es como un diagrama de la metodología empleada. Es con un estudio de mercado que va de 1990 a 2017, donde se recogen todas las ofertas inmobiliarias de la ciudad, a partir de casas, departamentos. Se toman en cuenta variables clave, que obviamente son la ubicación, a partir de delegación, el metro, el tamaño de los inmuebles, metros cuadrados, la cantidad de recámaras, baños, estacionamientos, y bueno, el precio, evidentemente. Cabe señalar que todos son precios constantes, al final se deflactaron para poderlos hacer comparativos. Y un tema relacionado con la segregación a partir de índices de marginación e índices de diversidad, para ver qué tanto había cambiado la población en la serie de 27 años. La siguiente, por favor. Estos son este es el crecimiento en los precios del suelo en la Ciudad de México de 1990 a 2017. Lo que veíamos es que dentro de los primeros años del 90 hasta el 94 no hay tanta participación del mercado inmobiliario privado en la producción de vivienda. Del 95 al 98, pues más o menos, y eso también coincide con los diferentes procesos de gobierno o las etapas de gobierno en la Ciudad de México. A partir de 2000, bueno, aquí vale la pena como cambiar este punto de quiebre, al año 2000, donde comienzan a crecer. Podemos recordar que en el año 2000, bueno, existe la promulgación del Bando 2, distintos instrumentos normativos que fomentan la construcción de vivienda. Entonces podemos como ver el boom de la vivienda, ¿no? Y también de los precios. Se reduce la construcción solamente a un perímetro en las 4 áreas centrales, y en las otras se para el desarrollo de esa vivienda. Por favor. Estas son algunas de las diferencias que encontramos. Hasta el año 2001, la relación entre producción de casas y departamentos da mayor peso a las casas, había mayor producción de casas. Después del 2001, la producción aumenta hacia departamentos, lo que podemos ver con la producción vertical de vivienda, densificación, principalmente en las áreas centrales, ¿no? La relación de las casas son más caras que los departamentos, aún en estos últimos años, pero podemos encontrar una reducción en el metraje de la vivienda, tanto en casas como en departamentos. Y bueno, hay vivienda desde 45 metros cuadrados hasta 1000 metros cuadrados. Esta diferencia enorme entre lo que es una vivienda muy, muy pequeña y otra pues, tanto grande. Y también la calidad dentro de la vivienda. La siguiente, por favor. Estos son unos cuadros comparativos de 1990 a 2017, a partir de décadas, y podemos encontrar los valores mínimos y máximos, el precio por metro cuadrado. Podemos ver la situación de los departamentos en el 90, por ejemplo, el precio por metro cuadrado era de 181. Para 2017, este es el precio promedio en la Ciudad de México,
se incluyen las 16 delegaciones. No traje un mapita de calor, pero sería muy interesante ver dónde se localiza este precio máximo. Y justamente cae en la parte de Miguel Hidalgo, no es en la delegación Cuauhtémoc. Pero podemos ver esta pequeña mancha de calor o la mayor concentración de precios en esa parte de Miguel Hidalgo, crece hacia el norponiente. Aunque tiene algunos otros puntos rojos en toda la Ciudad de México, y bueno, se asocian a lo mejor a la intervención de megaproyectos o de megaproyectos. Entonces habría que verificar cuáles son, qué es lo que incide en esta revalorización. En este momento, ¿le cambias, por favor? Bueno, ok. Para irnos un tanto rápido, algunas de las consideraciones finales, bueno, tiene que ver cuáles son los elementos que influyen en el aumento del precio del suelo, o en este caso de la vivienda. No desarrollé en esta presentación el precio del suelo. Tiene que ver con la localización, principalmente los actores, sean públicos, privados o sociales. Y una parte importante es la planeación urbana o el ordenamiento territorial, cómo ellos influyen o inciden en una revalorización y en el encarecimiento de las viviendas. Todo responde a criterios espaciales y de mercado, lo que determina su dinámica. Y bueno, podemos encontrar nuevas dinámicas espaciales, así como nuevos modelos de agrupamiento. Bueno, lo que les decía, que no necesariamente los precios más bajos van hacia el oriente de la ciudad, sino que podemos encontrar pequeños puntos. Muchas gracias. Perdón que sea rigorista con el tiempo, yo entiendo que hay otra mesa posteriormente y empezamos un poquito retrasados. Como pueden identificar en este ejercicio, pues hay un planteamiento claro de las razones del problema, y pudieran agregarse también elementos que inciden en el tema, básicamente con estas varias contradicciones que existen de carácter discursivo alrededor de la realización de una política de vivienda, que tiene que ver con esta disputa entre el discurso de la ciudad compacta contra la política de expansión que en muchas ciudades, muchas metrópolis mexicanas suceden, y que precisamente nuestros siguientes panelistas pueden dar una cuenta de ello. El tema que se vincula con esto tiene que ver también con la presión que de alguna manera se tiene en relación al discurso de vivienda digna, que de alguna manera también ha venido disputándose en el proceso de crear la legislación que rige la vivienda y que rige el ordenamiento territorial, en donde, de acuerdo a lo que tú señalabas, hay un problema de desconexión. El ordenamiento territorial y la producción de vivienda están en una situación de conflicto, y yo quisiera darle por ello la palabra a Carla, que no te preocupes, así lo vamos. Gracias, Ana. Precisamente habla su trabajo sobre la política de suelo como un instrumento, o de transitar de una política de suelo a un instrumento regulatorio, de esta contradicción que es el mercado de suelo y el concepto de vivienda digna. Te dejo la palabra. Gracias, Gabriel. Sí, bueno, o sea, se habla mucho de política nacional de vivienda y lo hemos escuchado siempre en cada sexenio. Justamente lo que yo quiero abordar en esta discusión es, ¿por qué no hablar antes de una política de vivienda? ¿Por qué no hablar antes de una política nacional de suelo? Porque sin suelo no hay vivienda. Yo llevo a colaborar con organizaciones sociales, y a lo que nos encontramos siempre es que la principal condicionante para el desarrollo de la vivienda social es el precio de la vivienda, perdón, el precio del suelo, ¿no? Y además la regulación de ese suelo. Desde mi punto de vista urbanista, lo que he visto es que sí, la planeación urbana y la zonificación urbana es una herramienta importante y es una herramienta que utilizamos desde hace muchos años, pero también es una herramienta que va como en contra de la ciudad si lo vemos desde este punto de vista. Tienes un habitacional mixto con una densidad libre y del otro lado tienes un HM 320, tu precio del suelo vale más de aquel lado que de este. ¿Y ese precio quién te lo da? ¿Quién está regulando el precio del suelo en la ciudad? Voy a hablar particularmente de la Ciudad de México.
bien, pues el libre mercado, ¿no? O sea, no hay oferta de suelo social o la bolsa de suelo social en la ciudad es muy acotada. Ayer justamente en una mesa se hablaba de instrumentos de suelo social, no sé si estuvieron ahí, y hablaban de varias herramientas, ¿no? Pero me parece muy interesante que sería el abordar una política, antes de una política de vivienda, una política de suelo. Existe, como decía Gabriel y como decía Laura, una contradicción fuerte porque la Constitución, lástima que no se ve la presentación, pero la Constitución en el artículo 4 nos habla de que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa y de que la ley establecerá los instrumentos para llegar a este fin. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos así para llegar a este fin? Generalmente, y lo que hemos visto durante esta semana en las mesas de discusión que ha habido, es que sí hay una contradicción entre el mercado y el suelo social, fuerte, es un conflicto en disputa por el territorio, tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la vivienda social? Que entonces le empezamos a expulsar porque el suelo resulta caro y no solamente, o sea, la misma zonificación y los mismos usos de suelo nos acotan. Por ejemplo, ahora que fue lo del sismo, también hay muchos como imaginarios en lo que es Ciudad Central, por si ahorita Laura hablaba de eso, ¿no? Y de intereses como imaginarios creados. Si ahora que fue lo del sismo, pues todos podrán imaginar que Ciudad Central, pues es que es el suelo más caro por estar mejor localizado, etcétera, etcétera. Y sí, es verdad, pero también dentro de Ciudad Central hay colonias y territorios que no son tan bonitos como todo mundo tiene como el imaginario de la Ciudad Central, ¿no? Tal es la colonia Tlampa, por ejemplo. Ahí todavía podemos encontrar vivienda de 1.100.000, cosa que en colonias más hacia el centro ya no sucede. Es imposible encontrarte un departamento con esos precios. Otra colonia que también se ve como, que se vio muy afectada y que tú vas a hablar, me parece, de esos instrumentos, ¿no? El sismo como que cayó un telón y nos dejó ver todo lo que había, ¿no? O sea, como toda la maquinaria oscura que hay detrás de eso y cómo se mueve y cómo se mueve el mercado de suelo en la ciudad. El suelo, o sea, a mí me parece que tengo que partir de ahí, es decir, que el suelo es indispensable para el desarrollo de las ciudades, ya sea tanto urbano como rural, ¿no? El suelo tiene características específicas, que es finito, es escaso y por lo tanto es monopolizable, etcétera, etcétera, y entra como en las dinámicas del mercado. Sin embargo, el suelo no es una mercancía, porque una mercancía está hecha para ser reproducible y para ser vendida. Y el suelo, podemos intensificar el suelo, podemos tener instrumentos que nos ayuden como a densificarlo, pero no podemos reproducir suelo, ni podemos generar más suelo del que ya hay. Entonces, sí hay un valor de uso y un valor de cambio, y esto se ve muy fuertemente en el mercado de vivienda. O sea, la vivienda comercial, como derecho, o sea, ¿cómo les explico hoy? Tiene un valor de uso y un valor de cambio. El mercado, lo que dice es, bueno, pues yo lo que quiero, ¿cuál será el valor de uso o el valor de cambio? El precio real frente a la capacidad efectiva de que eso sea un bien deseable y que pueda ser intercambiable y que tenga la movilidad y la capacidad de adquisición, ¿no? Así es. Y en la ciudad, la gente que va como hacia el mercado que quiere entrar al mercado y sus recursos son bajos, no son sujetos de crédito. Entonces, la producción social de vivienda y se da, o sea, y esa es la historia como de la ciudad, ¿no? Así de cómo se ha ido gentrificando, cómo ha ido expulsando gente, cómo se han ido consolidando barrios a través de un mercado informal de suelo. Y ahí es donde regreso otra vez ¿por qué no hablar antes de una política nacional de vivienda en que la vivienda ya te entrego tu casa y tu departamento y entonces como ya es un producto terminado, no tienes acceso y se eleva mucho, ¿por qué no hablar de una política nacional de suelo y entonces empezar a generar suelo social como hablábamos en las mesas de ayer? Instrumentos regulatorios, hoy en día el INSUS, que antes era la CORED, tiene ahí sus mecanismos y algo que es muy importante es la certeza jurídica. Para la gente tener certeza jurídica de su propiedad es muy importante. Yo en estas mesas de la semana he ido escuchando que se habla de suelo en renta y de cosas así, y ha habido como experiencias europeas y me parece que algunas experiencias latinoamericanas, ¿no? Cuando estabas tú ayer en Puerto Rico, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que la certeza, tenemos como ideológicamente que la tierra tiene que ser tuya y entonces es tu casa y es tu propiedad y entonces ya es tu patrimonio, ¿no? Tendríamos que empezar a cambiar como esta ideología
yo sé que estamos empezando un nuevo siglo y esto sí es un llamado para los jóvenes, o sea, estamos empezando un nuevo siglo y no podemos estarle dando respuestas a los problemas de este siglo con herramientas del anterior. Nos toca a nosotros ser creativos y estudiar mucho y sacar adelante como los problemas de este siglo, porque todos los que fueron nuestros maestros ya lo hicieron, ¿no? Lo hicieron en su tiempo y creo que ahora nos toca y nos corresponde a nosotros seguir estudiando y seguir rompiendo esquemas y seguir analizando el tema para poder generar respuestas a estos nuevos problemas. Muy bien, pues muchas gracias. En este trabajo tuyo haces también una serie de planteamientos respecto de controlar algunas cosas, coeficientes, alturas, la gestión del espacio público que debe de definirse a partir de las transmisiones gratuitas, la presión que de alguna manera debe de generarse sobre esa oferta de vivienda para que tenga servicios urbanos en la zona en donde se establece este nuevo centro de población, el que sea. No sé si quieres abundar en ello, te queda un tiempo disponible. Es que este tema lo desarrollamos entre dos, pero Gabriel no pudo estar, Gabriel Mosqueira no pudo estar. Pero justamente era como un poquito de generar la pregunta. O sea, ¿ustedes creen que el Estado, porque ya hablamos por decir del Estado facilitador y cómo claro. Sea el Estado quien tenga que decir cuál es el valor máximo del suelo? O sea, también esa es una pregunta que quería como dejar aquí. No sé, se ha hecho como en otros países. Tú eres de Colombia, ¿verdad? ¿No? Ah, de Perú. Ah, ok, perdón. Es que esto... Sí. Bueno, en 1997, estoy hablando hace 21 años, Colombia empezó con la ley 388, ¿no? Que justamente lo que buscaba era regular el precio del suelo en las ciudades. Y entonces ellos empezaron a través de un instituto que aquí sería como el INEGI, lo que empezaron a hacer fue entonces a hacer una evaluación del suelo y decir, ok, el precio máximo al que tú puedes vender es este. Y entonces eso lo que hizo fue regular el mercado y parar un poco la especulación, porque también ya tenían mucho suelo inútil dentro de la ciudad porque estaban esperando como la inversión para entonces, ¿no? Todo este proceso especulativo que se da. Nosotros vivimos ese proceso especulativo muy fuertemente dentro de la Ciudad de México y eso afecta directa a la vivienda tanto del mercado como a la vivienda social, que es a la que más afecta. Pero entonces, estos instrumentos latinoamericanos a mí me parecen muy interesantes. Les digo, tiene 21 años, o sea, van mucho más adelantados que nosotros. En Brasil también tienen un instrumento que es para evitar la especulación y entonces lo que dice el gobierno de Brasil, ok, tú tienes un predio sobre insurgentes y solo lo estás ocupando para un nivel, pero tu predio está con un H20, entonces el impuesto predial que me vas a pagar no va a ser de tu construcción ni de tu solo nivel, sino que me vas a pagar los 20 niveles que tienes. Entonces eso incentiva como a que la tierra no esté ociosa. Y bajo ese esquema también tienen otro instrumento que es el, ok, no vas a construir, lo tienes ahí, te doy 3 años para que hagas con eso. O lo rentes o construyes o lo vendes o a ver qué haces, pero si no te lo voy a quitar y entonces va a pasar a ser parte de mi bolsa de suelo. Entonces son instrumentos que incentivan como a la producción y a que no haya suelo ocioso. Yo no sé si ustedes han recorrido Insurgentes de la Glorieta hacia Reforma, o sea, la cantidad de predios que hay ahí están totalmente subutilizados y ahí están, ¿no? Así esperando no sé qué, porque ya hay mucha inversión ahí. Entonces, más bien que era como problemas legales, ¿no? Podría ser, algunos pudieran estar sujetos a litigios o simple y sencillamente son procesos especulatorios, pudiera decirse, ¿no? Así es. Bueno, pues dentro de este margen de maniobra que deja la contradicción discursiva entre el mundo desarrollador que está buscando el suelo barato, está buscando la promoción del modelo de vivienda que considera, durante mucho tiempo se tuvo la cultura de que si no había vivienda horizontal con barda, en clúster, no se vendía. Y también se tenía siempre la circunstancia de que el mercado de vivienda popular y de habitación social tendría que pretender buscar ofertar el jardín, el espacio recreativo al interior de la vivienda, pero eso debería de lograrse dentro de un margen de un lote de 70 metros, sobre 38, 40 metros cuadrados construidos. Realmente había una gran cantidad hay una gran
cantidad de contradicciones en el proceso del discurso. Infonavit, si ustedes lo han seguido, ha venido tratando de cambiar su visión bancarizadora del proceso de vivienda a tratar de generar una responsabilidad social y provocar una serie de herramientas técnicas, incluso como la que se realiza en administración del mantenimiento condominal, que va de alguna manera dándole certeza que la pauperización de esa vivienda no se produzca por la falta de gobernanza interna de la vida condominal. Otros elementos que vienen dándose también en función de una extraordinaria actividad de cambio de uso de suelo que tiene que ver con la situación que se ha ido convirtiendo en como un referente nada más los programas y planes de desarrollo para que los regidores decidan, pues no lo toman en cuenta, consideran que es un instrumento que, pues si bien es digno de respeto, está ahí solo para dar una referencia de lo que debe ser, no de lo que efectivamente se necesita. Y los cambios de uso de suelo pueden acumularse en una administración municipal hasta llegar a 300 o 400 cambios de uso de suelo en 3 años, que pues prácticamente producen que el instrumento de planeación no tenga validez alguna. Yo quisiera aquí, haciendo este empate con el trabajo que nos muestra Carlos, darle la palabra. Él hace un ejercicio de revisión sobre la zona metropolitana de Morelia, lo cual es muy interesante desde la perspectiva de que, como la ciudad de Morelia, hay otras 20 o 30 ciudades en México que están teniendo un proceso expansivo terrorífico, en donde la huella de la ciudad crece sin que la población crezca, y simple y sencillamente estamos teniendo un proceso de añadir otras contradicciones. Ahora el problema del precio tiene que ver con las distancias de la infraestructura y tiene que ver con la regularidad o irregularidad, o legalidad o ilegalidad del suelo. Y aquí te dejo la palabra, Carlos, adelante. Gracias, Gabriel. Bueno, como comentó Gabriel, vamos a presentar una problemática que se está dando en Morelia, como en muchas ciudades de México, las cuales el suelo y el crecimiento urbano no está favoreciendo o no está teniendo esta coherencia con el crecimiento de la población, no se está densificando correctamente o como debería, en teoría. ¿Sí? Entonces, esta problemática la tenemos en muchas ciudades de México, y en este contexto vamos a ver cómo el mercado de suelo, quiénes son los agentes, más que nada, quién define la planeación y quiénes definen el crecimiento de la ciudad. ¿Es el gobierno realmente o son los actores que hacen el espacio habitable, ¿no? Aquellos que aportan un ingreso económico? Entonces, vamos a ver en este contexto cómo el mercado formal e informal ha definido el crecimiento de las ciudades, ¿no? Por favor, las que siguen. Bueno, rápidamente, Morelia, los que no conozcan, es la capital del estado de Michoacán y está al noreste del estado. Bueno, en este contexto, los valores y métodos de regulación urbana se han visto superados, yo diría, han superado la normatividad, los intereses económicos y políticos, que ya son sujetos que van de la mano, ¿sí? Ya la política y la economía son sujetos de colaboración. La que sigue, por favor. Aquí vamos a revisar rápidamente unas gráficas sencillas sobre la población y vamos a ver cómo, no se alcanza a ver, me voy a parar un poquito, cómo entre el año 2000 y 2010, como comentaron, se fomentaron algunos instrumentos, los cuales hicieron este boom, como comentaban, en la producción de vivienda, y vamos a ver que entre el 90 y el 2000 hay un gran incremento. El siguiente. Mario Lungo menciona 3 posibles aspectos que detonan este crecimiento y esta hiperurbanización en lo que es Latinoamérica, que es un ejercicio que también se trabaja igualito en México, lo venimos manejando, ¿no? Es un tardío proceso de urbanización por base a la economía agraria. Este cambio que hubo en el artículo 27, que hizo un boom total en lo que fue la vivienda y los crecimientos de las ciudades, fuerte predominio de las ciudades, las capitales, como el caso de la ciudad de Morelia, que es una fuente de atracción para los municipios que habitan a su alrededor, y el crecimiento en asentamientos irregulares. Esta transición de lo rural a lo urbano que estamos viendo actualmente, en un mundo ya predominantemente urbano,
pues no cabe para todas las personas por su nivel de ingresos. Entonces estamos fomentando ya el mercado informal y los asentamientos irregulares. Siguiente, por favor. Aquí revisamos con el Atlas de Expansión Urbana. En cuanto a la zona metropolitana de Morelia, vamos a revisar cómo entre el 90, el 2002 y el 2010 hubo un gran incremento entre su territorio. Pasó de 2.000 a 10.000 hectáreas en 8 años, ¿sí? Y después, en los próximos 10 años, del 2002 al 2010, se duplicó a 20.000. En cambio, la población no obedece este crecimiento, porque nosotros vemos los datos y solamente hubo un incremento de la población de 647 a 729, contemplando ya la zona metropolitana, ¿sí? Se duplicó el territorio, pero la población que está pasando solamente aumentó 100.000 personas, ¿no? Siguiente, por favor. Para el caso, no se alcanza a visualizar correctamente. Esta es la mancha urbana del 2010 de la zona metropolitana de Morelia. Tenemos, no se alcanza a apreciar, pero vamos a visualizar 3 puntos interesantes, que fueron 3 proyectos que detonaron un fuerte ingreso para la economía de Morelia y a su vez para su crecimiento. Esta es la mancha urbana de 2017. Entre el 2000 y el 2017 ya crecieron cerca de 4.3 mil hectáreas, ¿sí? Y su población, en 5 años al menos, no creció más de 60.000 habitantes. En cambio, vamos a ubicar personalmente 3 áreas, que este es un desarrollo habitacional, un conjunto habitacional de interés social, una zona sur, que está caracterizada por ser la zona de mayor plusvalía de la ciudad, y una zona oriente, que es pues, básicamente la competencia directa de esta zona. En Morelia tenemos este conflicto de competencia, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Lo traté de hacer en un mapa para que fuera más legible los precios del suelo en las zonas, donde vemos que el patrón de la zona poniente es donde está creciendo toda la zona de nivel de interés social. Entonces estamos fomentando ya una segregación. Pero ¿quién define estos precios del suelo? ¿Quién define, como comentaba, ¿no? ¿Dónde va a crecer y dónde va a crecer? Aquí van a crecer los pobres y en la parte sur vamos a crecer los que somos de nivel medio y alto. Entonces esta zona ya se potencializó y es también para nivel de medio ingreso y alto ingreso. Sí, por favor. Si nosotros revisamos la planeación que se había llevado entre el año al menos 96 y 98, no se ve. Todas estas zonas eran zonas destinadas a protección ecológica. La zona oriente también. Estos cambios de uso de suelo que se han autorizado, porque ahí regresamos a la pregunta, ¿quiénes estamos haciendo la planeación? ¿Sí? Son las personas, son los agentes inmobiliarios, etcétera, o son los urbanistas y las personas que saben realmente el tema, ¿no? Y lo que les comentaba, 3 proyectos muy puntuales: Villas del Pedregal, Ciudad Tres Marías y Altozano, la Nueva Morelia. Por favor. Villas del Pedregal, que es un conjunto habitacional que creció entre el 2005 y 2010, en su mayor parte, con 300 hectáreas aproximadamente, para resolver la demanda de vivienda por parte de interés social, la cual no se ha resuelto, por cierto. Por otro lado, tenemos los planes de desarrollo que fueron modificados a partir de ciertos años para potencializar estas zonas. Unas zonas que en un principio eran de preservación ecológica, pues ya vemos que tiene predominante uso urbano y urbanizable. Igualmente para la zona de Altozano, Montaña Monarca, que se cambiaron estos usos de suelo, ¿no? Tres Marías cuenta con 2.000 hectáreas de territorio, y Altozano con 1.000 hectáreas, las cuales en su caso fueron cedidas por parte de los gobiernos. Entonces regresamos al mismo debate: ¿quién está fomentando el crecimiento de las ciudades? Otro debate importante es a quiénes estamos tratando de ayudar, ¿no? Porque tenemos este mismo discurso de ayudar a los pobres, pero realmente estamos utilizando la mayor inversión para la gente de medianos y altos ingresos. Tal es el caso para Morelia y su zona metropolitana,
los cuales ya se destinaron cerca de 1.000 millones de pesos para aperturar un ramal Camelinas que potencializará la zona sur y la zona oriente. Y bueno, lo mismo, estudios de la UNAM advertían del impacto que iba a tener, pero pues aquí lo que predomina es el interés económico más allá del valor de uso. Y bueno, esta accesibilidad pues genera una plusvalía mayor, la cual impide a las personas de menores ingresos que tengan un acceso a esta vivienda digna, ¿verdad? Siguiente, por favor. Aquí un mapita de la precariedad urbana por el Dr. Vieira del SIGA del UNAM, la cual nos muestra en la parte poniente y norponiente cómo se ha dado esta precariedad, este abuso para las personas de menores ingresos. Es donde más se ha potencializado. La siguiente, por favor. Y esto ha provocado distintos asentamientos irregulares. Tenemos una deficiencia normativa, entonces eso también afecta lo que es el mercado de suelo, porque en Morelia al menos existen cerca de 300 asentamientos irregulares, los cuales como Estado lo único que estamos haciendo es regularlos, más allá de buscar una solución. Estas personas pues brincan de un lado a otro y es un cuento sin fin, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, para reflexionar un poco, las limitantes al acceso de suelo, así como los ineficientes procesos para solicitar permisos deben ser erradicados. Es necesario fomentar un mercado de suelo formal, más equitativo e incluyente con la sociedad. Y estamos realizando procesos de participación ciudadana. Creo que a mi criterio es una buena salida porque ya empiezas a incluir para quién es la ciudad, y es lo que estamos haciendo actualmente en Morelia, donde en los anteriores gobiernos las únicas personas que existían pues eran de interés económico, las cuales hicieron este crecimiento en la ciudad. Entonces esperamos tratar de revertirlo. Muy bien. Pues dentro de este planteamiento que nos haces hay un elemento que mencionas al final de tu trabajo y que pareciera tener un peso muy particular. Permítanme hacer un comentario y volverle la palabra a Carlos en este sentido. La política de atracción de capitales contra la política de vivienda y la política de planeación tiene una disparidad. Hay una política de atracción atendida, orientada, estratégicamente planteada, contra una política de planeación y una política de vivienda difusa, digámoslo así, sin ejes estratégicos, sin elementos que la determinen y permitiendo que el mercado lo maneje como considere oportuno. Tenemos, por el otro lado, la renuncia al derecho del tanto, permanente, prácticamente habitual de parte de los gobiernos, es decir, renunciando a la posibilidad de adquirir reservas territoriales que en un futuro les permitan tener una capacidad de regulación del mercado de suelo, y lamentablemente que también eso enriquece muchísimo a los regidores y a algunos funcionarios públicos, porque esa renuncia favorece a un promotor individual que está buscando ese suelo barato que está disponible o que provocó que estuviera disponible. Por el otro lado tenemos la permisibilidad de invasiones, que evidentemente pueden ser notorias al paso físico frente a ellas, y que se dejan que sucedan hasta que lleguen a un cierto nivel de consolidación, donde después el discurso es, pues entonces regularicémoslos. Y muchas veces el origen de esto son planteamientos, pues hay que decirlo, con una orientación delincuencial de decir, vamos a forzar a que tarde o temprano nos permitan invadir ese suelo y ocuparlo aunque esté fuera de los planes de desarrollo. Y otro elemento, no respetar los programas de desarrollo, lo que mencionábamos hace un momento, que provoca que la política de ordenamiento territorial y la política de vivienda no vayan obligatoriamente de la mano, porque los suelos que se incorporan a la urbe son suelos que pudieran no haber estado planeados y no estar dentro de la visión de futuro. En ese sentido, tú, Carlos, mencionas en tu trabajo la idea de, pues también un ejercicio de corrupción en el proceso del desarrollo del suelo ofertable. ¿Podrías abundar sobre ello? Y me gustaría dejarle a
nuestras otras dos panelistas, una pregunta al aire que en lo que tú contestas pudieran pensar es específicamente cuáles podrían ser las herramientas o las tareas precisas que pudieran encomendarse a estos nuevos gobiernos que están comenzando ahora en octubre, tanto a nivel municipal como a nivel estatal y en diciembre el federal, que pudieran específicamente inducir a solventar o a replantear, aunque fuera el proceso de diálogo que se tiene que dar para identificar los problemas precisos que hay que atender. Atendiendo a esta problemática que se presenta en el crecimiento de la ciudad, voy a mencionar algo que pues hace unos momentos el doctor Javier Delgado, me parece, presentó en su ponencia, donde mencionaba que el activo más valioso que puede tener una ciudad es un buen gobierno. Entonces, a mi parecer al menos, es un activo sumamente valioso, porque teniendo un buen gobierno ejecutamos los instrumentos normativos como deberían de ser, evitamos estos crecimientos que se han dado. La otra es la difusión que se ha tenido en las ciudades para elaborar estos planes de crecimiento. No se ha tenido una correcta difusión y es donde intervienen los agentes económicos para modelar la ciudad y su morfología a su buen criterio. Entonces, en este proceso, ¿qué pudiéramos hacer, Carla, sobre la presión que se genera en cuanto a una necesidad de provisión de vivienda que está ahí, que es un mercado diferenciado entre, pues, desde la vivienda de pie de casa, vamos a decirlo así, hasta la vivienda de lujo, premium, vertical, carísima, que tiene un mercado al cual se está de alguna manera privilegiando en ciertas ciudades. O sea, ¿qué hacemos? ¿Dónde empezamos? ¿O cuál sería el preciso lugar donde pudiera empezar a jalarse el hilo de la madeja? Tú, por favor, Carla. ¿Yo? Bueno, a mí me parece que el problema de la vivienda va como acompañado, va en paralelo de muchos otros problemas. Para poder acceder a la vivienda se tiene que atender también el problema de rezago social, ¿no? O sea, yo no tengo vivienda o no tengo acceso a la vivienda porque no tengo un trabajo. No tengo un trabajo porque no tengo capacitación y no tengo capacitación porque no tengo educación y así se va, ¿no? Entonces, yo creo que para el acceso a la vivienda, o sea, lo principal es como revertir un poquito el rezago social, invertir un poco, ese es el reto de los gobiernos que vienen ahora, frenar un poco la desigualdad social, que es de lo que nos hablabas tú en el mapa del calor, para poder entonces sí atender a la vivienda. Yo creo que el problema de la vivienda no es un problema de mercado, pues si fuera un problema de mercado ya se hubiera resuelto en el mismo mercado. El problema de la vivienda va mucho más allá, como les decía, va en paralelo a muchos otros problemas que hay que atender para que entonces el problema de la vivienda también se vea como cubierto. Okay. Ciudades como Querétaro tienen 3 años que no producen vivienda social y que se ha clusterizado, que son efectos similares a los que tú señalas en tu trabajo, que en la Ciudad de México han sucedido, donde hoy hay delegaciones privilegiadas o que están de moda o que están de alguna manera siendo impulsadas y otras que están viviendo incluso una despoblación. ¿Tú qué consideras que debemos hacer? Yo tenía un comentario con la otra pregunta y con lo que comentaba Carla. Yo creo que sí, o sea, no es un problema de mercado, pero tampoco es como de un tema, bueno, sí tiene que ser un tema social, pero el problema es no reconocer la heterogeneidad de la población. Es que tenemos como los dos grandes extremos. Es la producción de vivienda residencial plus que cuesta 5 millones y que sí pueden acceder quizá la menor parte de población a ella porque sí se vende. Y por el otro lado seguimos con este tipo de producción de vivienda de interés social enfocado a un grupo. Y entonces tenemos esos dos extremos, pero dejamos una brecha. ¿Qué pasa con el sector medio? El que sí tiene un trabajo, los que son estudiantes, los que trabajan por honorarios, no están cubriendo a esta parte de población y ahí es donde está el grueso de la población. O sea, no están ni tan de este extremo que no tienen para comprar nada ni tampoco tienen 5 millones para poder comprar un departamento. Es como reconocer la heterogeneidad de la población dentro del territorio y que no todos necesitan un residencial plus. A lo mejor alguien sí necesita los 35 metros cuadrados porque es estudiante y necesita ubicarse en Santo Domingo. Y eso, o sea, reconocer las necesidades de toda la población.
A lo mejor en un momento, cuando somos estudiantes, no necesitamos 120 metros cuadrados, necesitamos nada más un lugar para llegar a dormir. Entonces, es reconocer todo eso para poder dar soluciones. No todos necesitamos como de lo mismo, es ampliar la gama del mercado. Concuerdo con que sí, para poder plantear una política de vivienda es necesario plantear una política de suelo, pero entonces hay que regresar al principio, ¿quiénes son los propietarios? Hay que saber, ¿no? ¿Quiénes son los que controlan o los que tienen la posesión del suelo? Pues pasaríamos el micrófono a ustedes. Estas fueron las exposiciones y ahora nos gustaría escuchar sus opiniones, sus preguntas para cerrar el tema desde la perspectiva de una participación total. Adelante. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con que hay que reconocer la heterogeneidad de la población, revisar la idea de tendencia de la propiedad del suelo, pero básicamente considero que son muchas soluciones las que hay que dar. A veces, hablando de una solución para resolver los problemas, creo que el nivel de actuación tiene que ver con todas esas situaciones. Podría ser una solución, no sé si el Estado controle el valor del suelo, no estoy seguro si esa sea el precio más que el valor. No digo como ¿No lo hace? Como que podría ser, sí, a ver qué pasa. Pero sí es posible que el Estado genere vivienda social en tejidos donde el inmobiliario va a entrar para que haga una mejor vivienda y el valor del suelo no aumente. De manera que compre al Estado o alquiler, renta o la modalidad que sea, y no al inmobiliario, de tal manera que el valor del precio del mercado inmobiliario pues, se va a regular. Entonces podría ser una solución, no sé si ahora habrá que estudiar todo. Pero estoy de acuerdo un poco con lo que se ha planteado, que creo que son soluciones. Muchas gracias. Adelante. Sí, yo quisiera introducir una variable de análisis, porque lo que decía Alejandra es que hubo varios periodos en esta provisión del suelo. Lo que es muy claro es que en relación a las necesidades de la población pobre, lo que les importa es tener un suelo apto, más que una vivienda. Claro. Próximo, sí, conectado. Tiene diferentes, es progresiva, es multifamiliar, es productiva, la vivienda del pobre. Entonces están pensando en un lote como una posibilidad de una expectativa de futuro de cambio de alojamiento familiar, en fin, de una serie de cuestiones. El acento está puesto ahorita en el suelo solamente para la vivienda. Y el suelo efectivamente coincido con ustedes que es el insumo fundamental para poder realizar la vivienda. Pero yo creo que la pregunta es, el gran reto es, tenemos que ofertar suelo para que la gente pueda edificar vivienda también, y no nada más los inmobiliarios. Pero la contradicción está entre lo que apuntaba Carlos, es a partir de las modificaciones del 27 de constitucional, se perdió toda la cuestión del control. Entonces la gente está cada vez más hacia la periferia porque los inmobiliarios acapararon los suelos a partir de ese momento. Entonces, bueno, la contradicción es, la gente está pidiendo, y yo lo veo así es, está pidiendo suelo apto. Está cada vez más lejano porque los inmobiliarios se apropiaron de lo que está en las periferias. Y la tercera contradicción es que tampoco podemos seguir favoreciendo una ciudad extensiva. Porque lo que tenemos que ver, ¿cuál es entonces el nuevo modelo que tenemos que arribar teniendo esos condicionantes como país, ¿no? Y yo creo que son los grandes retos que tiene el próximo gobierno. Porque seguir favoreciendo nada más la vivienda no va a resolver. La gente va a seguir buscando suelo, porque eso es lo que la gente pobre quiere. Laura hablaba de una proempresarial, lo que empecé yo diciendo que no me volvió a salir, una conducta proempresarial a ultranza desde la perspectiva de ceder la responsabilidad y producir un escenario en donde siempre tengas la oportunidad de ser una especie de referee dentro de un proceso de reclamo de una vivienda, de la posibilidad de acceder a una vivienda frente a un responsable que el mercado mismo lo determinó y que es el dueño del suelo del futuro. Estos grandes acaparadores que acabaron con los suelos ejidales en las periferias al grado que son dueños del futuro de las ciudades, ¿no? Entonces, en ese ejercicio,
coincido yo, la presión que tenemos hoy es cómo revertir ese proceso. Quizá sea un problema más político que jurídico. La Ley General de Asentamientos Humanos no resolvió el problema. La nueva ley lo menciona en 3 o 4 artículos como un asunto que delega a las legislaturas estatales a que hagan sus propios planteamientos. Pareciera como que todo ese debate por la Ley de Vivienda Federal no se trasladó al debate de la Ley General de Asentamientos Humanos en 2016, y que esas conexiones que debieron haber quedado, si la ley tuviera más precisas las obligaciones de los estados en la materia de crear una política de vivienda forzosa, es decir, lo que mencionaba yo hace un rato, la no renuncia a ultranza a invertir en reserva territorial. No sé si quieran comentar algo al respecto ustedes. Sí, también nada más un poco en el análisis que presentaba, interesante. No se genera el mismo boom inmobiliario en Morelia después del 85, donde se descentralizaron algunas entidades federales y se movieron allá, y con toda esa gran demanda contra lo que es el periodo 2010-2017. Entonces, si no hay una relación en cuanto a eso. Así es. Y lo otro también es, nuevamente, con esta modificación constitucional, normalmente eran las periferias donde la gente buscaba, pero se generaron unas nuevas periferias que acapararon inmobiliarios, y entonces la gente en los asentamientos regulares, que le llaman, o sea, los fue forzando mucho más allá del primer... a 20 kilómetros de distancia, sí. Entonces, la situación aquí también sería, en un momento dado, donde generar esta balanza entre los instrumentos del Estado. Pedro hablaba, o sea, de ese mercado del Estado, el mercado en un momento dado formal, dijéramos, y el otro es por necesidad. Entonces, ¿dónde poder vincular o sea, en estos mercados, y hasta dónde con todas sus problemáticas, como digamos en Corea? O sea, Corea se parecía tanto a esta situación de la Ciudad de México hace 30 años, o sea, una intervención muy decidida para promover elementos de renta, pero en el panel anterior lo que yo les decía es cómo poder generar inclusive un mercado secundario de renta cuando estamos entre los 5 salarios mínimos más bajos del continente. O sea, decir, bueno, hay un sector intermedio, pero cuando los egresados ganan máximo 8,000 pesos, o sea, o por lo menos eso dice el Seguro Social, hasta el 70%, con un cierto empleo formal, entonces no hay ese mercado. No hay clase media que lo tolere, que lo pueda apuntalar. Bueno, porque la clase media, o sea, hay también en la clase media es una segregación impresionante. O sea, hay algunos que mejor siguen estudiando, porque ganan más de sus papás, aunque el empleo. O con becas. Sí, sin duda. En lo que sea, porque no les alcanza. Claro, es que también hay un imaginario de decir el pobre, y te imaginas al que vive en su... Ese no es o sea, no necesariamente es el pobre también es el que vive al día. Claro. Puedes tener un empleo formal y ganar 7,000 pesos y vivir al día, y si te pasa algo no tienes manera de resolvernos económicamente. Esos también son pobres, ¿no? Y también la política de suelo y de vivienda debe estar encaminada hacia los pobres, ¿no? O sea, pero no los pobres estos, sino hacia los que ganan poco, pues. Me parecía que el Infonavit tenía un proyecto, ¿no?, al respecto, como para gente joven, y que te dejaba como sumar ingreso con el de tu, ya no siquiera con el de tu cónyuge, sino como que tu amigo, cosas así. Y me parece que es un proyecto que está como todavía ahí en el instituto. Y también hay un programa para apoyo para crear vivienda para renta, con la posibilidad de crear vivienda estudiantil, vivienda para recién casado, vivienda... bueno, pues hasta para la vivienda para gente de la tercera edad también Así es un gran tema, ¿no? O sea, ese también está la hipoteca inversa y muchos otros esquemas.
pero sí me parece que la política se queda corta. Por eso lo que decían de que los inmobiliarios compraron reservas grandes de tierra, también fue a través de estos polígonos que tiene la CONAVI para subsidios y cosas así. O sea, también es donde les digo que la planeación se presta también a que el mercado sea quien gane, ¿no? Perdón, pero ahí hay otro elemento. Ahí fueron ellos víctima también de un proceso, sí, entre su ambición y entre el replanteamiento que CONAVI se estableció con los círculos de contención, los llevó a tener acciones que valían 30 centavos cuando valían 7 pesos un mes antes, ¿no? Además de los engaños o las trampas que hubieran jugado con la bolsa, con las reglas de la bolsa, ¿no? Pero al final del camino las vivienderas dejaron de estar también presentes en el mercado, eso es lo más curioso, ¿no? Y ahora el mercado de vivienda, el que nos referimos, por ejemplo, el vertical con amenidades, exactamente, pero que tenga 60 metros cuadrados más o menos, ¿no? Ese mercado está atendido por las que hoy tienen la capacidad, que son las vivienderas pequeñas o medianas, que no traen pasivo, que no traen grandes temas de nómina, que pueden atender ese mercado, pero también donde se juegan el riesgo totalmente, ¿no? Entonces, no sé si quisieran hacer algún comentario final o alguien, una intervención más. Adelante. La relación de lo planteado está muy interesante. ¿Qué pasa con ustedes? Me llama la atención y una cosa, pero suave influye mucho. Es importante, en el caso de Morelia, dice, pues se apropiaron 8 familias. Sí. Sí. Hay ciudades donde nada más hay un dueño, ¿eh? La ciudad de Reynosa tiene un dueño de 15,000 hectáreas que siguen. Tenía 2 o 3. 2 mil. Son los que se apropian de los terrenos, por eso entonces la población sin recursos pues les toca irse afuera de esas. Una localización inmediata. La pregunta es, ¿qué hacemos 2 países? Uno con los ricos y otro para los pobres, o hay algún planteamiento de usted? Adelante, Carlos. Justo debatíamos con unos compañeros el uso de la vivienda mixta, la implementación, como en Europa, de los grandes edificios donde convive hasta un empresario, hasta un obrero. Y la respuesta es que, al menos a mi criterio, yo lo veo muy lejos hoy de la realidad mexicana, por el tema de clasismo que existe. Entonces, ahí ya no entramos en temas más tanto de mercado, sino más bien de sociedad y la cultura mexicana. Ay, no sé, Juan Felipe, yo, en mi experiencia con organizaciones, cuando discutimos allá en la asamblea lo de la norma 26, no sé si recuerdas, que decían, no, es que todo el Distrito Federal debe estar, y entonces una representante decía, no, es que Miguel Hidalgo no va a entrar a la norma 26 por esto y esto y esto, ¿no? Entonces los del Movimiento Urbano Popular decían, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y entonces, muy clara la disputa, y una persona del movimiento dijo, no nos interesa vivir con los ricos, no queremos vivir con los ricos, no sabemos convivir, ni ellos con nosotros, o sea, no nos quieren, pues, ¿no? Y no sabemos convivir y tenemos formas de habitar diferente. Pero de eso a que en el documento diga que yo no tengo derecho a habitar así, no estoy de acuerdo. Entonces, había una ideología interesante como entre que todos somos dueños del territorio y aunque no me voy a ir a meter a tu colonia, no querían que quedara como escrito, estaba prohibido, la norma 26 iba a aplicar en esa área. Entonces, hacer 2 países no creo que vaya por ahí, pero sí creo que hay como ahí una ideología, hay como medio taimada del cómo viven unos y cómo vivimos otros. Adelante. Yo también apostaría en la solución de una vivienda mixta. Hace como un mes estuve con varios miembros de Lincoln y es lo que hacíamos, el ejercicio, que sí se puede, o sea, hay diferencias en cuanto a lo social y decir, no quiero vivir con el rico y no quiero vivir con el pobre. Eso es una cosa un tanto idealista, pero acercar a las personas
que viven en Tecámac hacia Ciudad Central y que va a reducir el tiempo de traslado, creo que eso es una reducción muy importante de la segregación o de la desigualdad que está planteada. Una cosa es este tema de no quiero vivir, pero otro, si logramos hacer comunidades, edificaciones mixto, o sea, la reducción en el tiempo que tú vas desde Tecámac a Ciudad de México a tu trabajo, creo que eso sería como lo ideal. Entonces también apostar a esta vivienda mixta bajo, en ese momento hablábamos del control del suelo a partir del Estado, ¿no? Que él retomara como la postura de conducción de vivienda y no solamente el mercado. Muy bien. Tendríamos una intervención más para hacer después un dato final y adelante. Agregar que la ONU toma multilateral, internacional, está llevando a cabo 7 objetivos, 7 Sí, de desarrollo sustentable. Y ahí están estandarizando a la licenciada Carla de que es de extrema pobreza o extrema pobreza. Ahí lo definen. ¿Entre qué y qué? ¿Extrema pobreza ahí? Pobreza y extrema pobreza y extrema pobreza. Y también se define lo que es territorio rural a urbano, porque dentro de todos los municipios de la República Mexicana, la mayoría son rurales. Son muy contados los urbanos, por decir algo, dentro de algún estado o algún municipio, son 40 comunidades, 3 urbanas y 37 rurales. Y eso está viéndose que se estandarice para que precisamente, tomando como base el suelo, se le dé un empuje a todo, se puede decir, al empleo, a la descentralización de los empleos, lo que se está proponiendo en el nuevo gobierno, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un poquito más de diversidad en cuanto a oportunidades a la población. Llámense de primaria, de secundaria o profesional o licenciatura. Claro. Muchas gracias. La última intervención. Adelante. Sí, me gustaría agregar muy breve. Capital inmobiliario invierte en los lugares donde la tasa de ganancias es mayor. Sí, donde la rentabilidad va a ser más fácil, ¿no? Y eso es porque el precio de venta es muy alto. Así es. Entonces, para poder regular el mercado, parte del Estado, se necesitan o medidas administrativas, Intervencionistas. una fuerte carga de o medidas económicas que incidan en la regulación del mercado, o una combinación de ellas. Uno de los problemas que hay en los temas que han presentado nuestros ponentes, todos los programas que existen, es que las instituciones encargadas de estos asuntos públicas, gubernamentales, están en la lógica del mercado. Por tanto, no puede haber promoción para los jóvenes, los estudiantes, los ancianos, etcétera, porque están sujetos a las tasas de mercado. El financiamiento que ellos hacen lo sujetan a la tasa de crédito. Así es. La tasa de crédito esté alta, relativamente alta, una economía financiarizada como la nuestra, no va a haber manera Así es. de impulsar una política de vivienda y de suelo de mayor igualitarismo, sano, todo eso. Entonces, yo creo que hay que considerar seriamente las políticas urbanas, lo que se llama banca de desarrollo para las sociedades.
vivienda. Sí, con un pensamiento subsidiario. Un nuevo pensamiento, cambiar ya ese paradigma que nos ha dominado tantas décadas, darle a esta otra cuestión, toda la discusión que va a haber y Así es. pero si no, no va a haber manera. El instrumento del dinero Es determinante, pues es el que rige. Me gustaría si pudieran ampliar un poco más de la calidad del suelo, temas sobre la calidad del suelo a la vista del es como ver que todo está en la misma calidad. Tú tienes, todo el suelo de la ciudad y no es así. Carla, en tu trabajo hablabas Sí. sobre el punto, ¿no? Esto del sismo nos dejó ver muchas cosas, ¿no? O sea, en qué ciudad estamos. Y algo que a mí me parecía como interesante era replantear la planeación urbana a partir de la calidad del suelo. Es decir, hacer estudios, hay muchos de geotécnicos y de ese tipo, y ver cuál es el suelo que realmente tiene un mejor costo para la propia ciudad. O sea, ya nos dimos cuenta que no solamente el suelo tiene un valor por lo que tiene construido arriba, ¿no? Sino por la calidad del suelo en la parte baja. Entonces a mí me pareció como un ejercicio muy interesante de planeación, trabajarlo con los alumnos en la universidad y decir, a partir de estas premisas de técnicas, ¿cómo sería la planeación? ¿Cómo sería la distribución de la ciudad, ¿no? Sería muy Si me interesante permiten hacerlo. aquí añadir un comentario. No sé si recuerden la intención que tuvo la subsecretaria Sara Toppelson en el gobierno de Calderón con unos lineamientos que se le pretendían imponer a cualquier desarrollador que pretendiera obtener crédito con dinero federal. Los DUIs. Sí, que derivaba en los DUIs, pero esta era la parte técnico-jurídica, digámoslo así, en unos lineamientos que establecían la calidad de las amenidades, la calidad de las infraestructuras, del mobiliario urbano, la conectividad garantizada, la capacidad de generar vivienda productiva en las esquinas ochavadas y producir un barrio con toda la intención de hacerlo en los nuevos asentamientos y que la sustentabilidad económica, social y ambiental se garantizara. Lamentablemente ahí faltó una conexión legal y eso ya no pudo ejercitarse porque derivaba de un decreto que si le querían forzar el crédito a los inversionistas, podrían presentar un amparo y decir, eso no me puede aplicar porque estás entrometiéndote en la forma en la que los municipios y yo nos ponemos de acuerdo, porque es al final de cuentas el que me da la licencia de construcción o de obras de urbanización. Entonces, en ese tenor, la calidad de la vivienda también desciende de calidad porque la normatividad no impulsa o garantiza que la calidad ya venga inmersa. Es decir, las licencias y las condicionantes que se ponen en las licencias en realidad tampoco tienen quien las supervise para que su cumplimiento termine de hacerse exactamente como se planteó. Muchas veces otro de los elementos de la corrupción modelo es que se dan terminaciones de obra cuando todavía la calidad de lo que se ofreció no se ha concluido de ejecutar, ¿no? El problema es mucho más complejo. No sé si quieres agregar tú algo. Bueno, dentro de la tesis incluimos un pequeño apartado que era cuando me tocó levantar todos los datos de mercado, justamente coincidió con el sismo, entonces también se recopilaron esos datos. Lo que veíamos es que despuesito del sismo hubo como un periodo de stand-by, ¿no? Ahí nos quedamos. De este último sismo. De este último sismo. Y fueron como 2 semanas donde no hubo ofertas o fueron muy pocas, o sea, no sabía hacia dónde el mercado seguir. Y pensamos, con Pablo que está allá afuera, pensamos que iba a haber un crecimiento, una reducción en el precio de la vivienda en estas áreas centrales. Y después de 2 semanas nos dimos cuenta de que no había una reducción en los precios. Siguieron con la tendencia, pero se potencializaron algunas otras ubicaciones, las delegaciones que no sufrieron algún tipo de daño, por ejemplo, Coyoacán, toda esta parte del sur. Y esto de las construcciones, yo creo que, bueno, todas las construcciones deben de pasar por una mecánica de suelo, un estudio de mecánica de suelo, ¿no? El problema quizá no es el estudio de mecánica de suelo, sino la supervisión de obra. Como les dice, o sea, todos los arquitectos presentan un anteproyecto y llevan el cálculo de materiales. El
el problema programa de obra, sí. El problema es cómo lo supervisas, cómo realmente se le van a poner tanta cantidad de materiales. Supervisión que sí se cobra. Desde el punto de vista fiscal sí se cobra. Eso es lo que no se hace. Sí, Ese sí. es el gran problema. Pero solamente preguntando, sí, o esto se realiza, por ejemplo, un concepto de las áreas de gestión estratégica. Pues, gran concepto, ninguna se ha aplicado. O sea, ninguna está en función, no se ha aprobado. Que si me permiten como comentario final a todo este elemento, porque nos ha llegado ya el tiempo, valdría la pena señalar que también tenemos como problema adicional para el establecimiento de una cultura de vivienda, una cultura de cumplimiento de la ley. Es decir, la política de vivienda, por ejemplo, en el estado de Guanajuato señala sitios o zonas específicas de expansión que están determinadas en las ciudades, por ejemplo, en León, Guanajuato, y sin embargo los regidores y los presidentes municipales deciden hacer una aprobación de un cambio de uso de suelo y habilitar un nuevo asentamiento que va a traer como consecuencia un impulso a los suelos vecinos para tener el mismo proceso. Eso no tiene castigo. Hasta hoy, la nueva Ley General de Asentamientos sí dice que ahora podrá establecer las legislaturas de los estados castigos a los responsables más altos de la pirámide política que no ejecuten o que no cumplan y definitivamente se alejen del cumplimiento de los planes parciales de desarrollo o de los planes de desarrollo municipal. Quizá también en ese sentido hay que caminar, ¿no? Buscar que las sanciones para quien incumpla en cualquiera de las etapas del proceso con lo que se ha planeado hacer, pues también tenga que ponerse en la mesa, porque de poco sirve diagnosticar bien, planear bien, hacer participar a la gente en el proceso de planeación, publicar, que siempre es un problema y siempre pasa que se cruzan las administraciones municipales, uno lo deja hecho y luego el otro no lo quiere publicar porque no sabe si ya el otro dejó trampas adentro, cambiándole usos de suelos a sus amigos o lo que fuera, y transitamos muy frecuentemente sin programas de desarrollo urbano o con programas de desarrollo urbano que no están vigentes y por consecuencia sin políticas de vivienda. Les agradecemos muchísimo a los ponentes. Me permitiría yo, a nombre del comité organizador, particularmente en mi caso, que me hizo la invitación el maestro Eibenschutz, entregarles a ustedes ahora este reconocimiento. Les agradecemos mucho a ustedes.